La preparación del actor de Konstantin Stanislavski. Capítulo 4. Imaginación. 1. A pedido del director, hoy debimos ir a su departamento para dar la lección. Nos ubicó cómodamente en su estudio y comenzó. Saben ahora que nuestro trabajo en una obra comienza con el uso del sí como palanca para el avance de nuestra vida diaria al plano de la imaginación. La obra, las partes de que está compuesta, son producto de la imaginación del autor, una serie completa de sí y de circunstancias dadas, pensadas por él. Nada hay como la realidad en el escenario. El arte es el producto de la imaginación, tal como debe ser el trabajo del dramaturgo. La finalidad del actor debe ser utilizar su técnica para convertir la obra en una realidad teatral. En este proceso, la imaginación representa la parte más importante. Señaló las paredes de su estudio, cubiertas por toda la gama de dibujos para decorados. «Miren», nos dijo, «todo eso es el trabajo de mi artista favorito ahora muerto. Era una persona extraña, que gustaba de hacer decorados para obras no escritas todavía. Tomen, por ejemplo, este dibujo, para el último acto de una obra que Chejov planeaba escribir poco antes de su muerte y que debía versar acerca de una expedición perdida en el Polo Norte. ¿Quién podrá creer que esto fue pintado por un hombre que nunca salió de Moscú?», dijo el director. «Ha pintado una escena del Ártico sacada de lo que viera en invierno en torno suyo, de cuentos y publicaciones científicas, de fotografías. Con todo ese material, su imaginación pintó un cuadro». Luego hizo volver nuestra atención hacia otra pared, sobre la cual había una serie de paisajes vistos de distintas maneras. En cada uno había la misma hilera de cosas pequeñas y atractivas junto a un bosquecillo de pinos. Variaban, en cambio, las estaciones del año, las horas del día y las condiciones del tiempo. Más lejos se veían los mismos paisajes, esta vez sin casas, con solo un claro, un lago y árboles variados. Era evidente que el artista hallaba placer en reacomodar la naturaleza y el modo de vivir de los seres humanos. En todos sus cuadros construía y echaba abajo casas y villorrios, cambiaba el aspecto de la localidad y movía montañas. Y aquí tienen algunos bosquejos para una obra inexistente sobre la vida de los planetas, dijo, señalando otros dibujos y acuarelas. Para pintar esos cuadros, el artista no solo debe poseer imaginación, sino también fantasía. ¿Qué diferencia hay entre ambas?, preguntó uno de los estudiantes. La imaginación crea cosas que pueden ser o pueden suceder, mientras que la fantasía inventa cosas que no pueden existir, que no pudieron ser ni serán, y sin embargo, quién sabe, quizá puedan ser. Cuando la fantasía creó la alfombra mágica, ¿quién hubiera creído que un día volaríamos a través del espacio? Tanto la fantasía como la imaginación le son indispensables al pintor. ¿Y al actor?, preguntó Paul. ¿Qué les parece? ¿Proporciona el dramaturgo todo lo que el actor necesita saber sobre la obra? ¿Puede usted dar en un 100 de páginas un informe completo sobre la vida de los personajes? Por ejemplo, ¿da el autor detalles suficientes de lo sucedido antes que comience la obra? ¿Deja entrever lo que sucederá al final o lo que prosigue detrás de las escenas? El dramaturgo es por lo general avaro de comentarios. En su texto todo lo que encuentran puede ser él mismo y Pedro o mutis de Pedro. Pero no se puede salir del aire o desaparecer en él. No creemos nunca en acción alguna tomada en general. Se levanta, camina perturbado de acá para allá, ríe, muere. Hasta las características son dadas de forma lacónica, tal como joven de agradable apariencia fuma sin parar. Bases escasamente suficientes para crear una imagen exterior completa, modales o modo de caminar. Y acerca de las líneas, ¿basta con aprenderlas simplemente? ¿Dará lo descrito
el carácter del personaje y las imágenes de los pensamientos, sentimientos, impulsos y actos? No. Todo esto debe ser hecho plena y hondamente por el actor. La lección fue interrumpida aquí por la inesperada llegada de un famoso actor extranjero. Nos habló largamente de sus triunfos y una vez que se hubo ido, el director dijo sonriendo: por supuesto fantasea bastante, pero una persona impresionable como él cree de verdad en sus embustes. Los actores estamos tan acostumbrados a tejer los hechos con pormenores extraídos de nuestra propia imaginación que llevamos el hábito hasta la vida diaria. En ella, por supuesto, los detalles imaginados son tan superfluos como necesarios en el teatro. Hablando de un genio, no se puede decir que miente. Ve las realidades de modo diferente a nosotros. ¿Es justo entonces culparle porque su imaginación le haga ver las cosas con cristales de color rosa, azul, gris o negro? Debo admitir que yo mismo tengo que mentir con frecuencia, cuando como actor o como director debo intervenir en un papel u obra que no me atraen. En tales casos se paralizan mis facultades creadoras y debo tener algún estimulante. Por eso digo a todo cuán conmovido estoy con mi trabajo. Estoy obligado a procurarme cualquier cosa de interés que pueda haber y a hacer ostentación de ello. De esta manera espoleo la imaginación. Si estuviera solo no haría este esfuerzo, pero trabajando con otros, uno debe defender sus mentiras sólidamente. Y a menudo sucede que esas mentiras pueden ser utilizadas como material para un papel o producción. Si la imaginación representa un papel tan importante en la labor del actor, ¿qué puede hacer éste si carece de ella?, preguntó Paul con timidez. Debe desarrollarla, contestó el director, o bien dejar el teatro. De otro modo, caerá en manos de directores que compensarán su falta de imaginación usando la propia, y éste se convertirá en peón de ajedrez. ¿No sería mejor para él construir una imaginación propia? Me temo que eso, dije, sea muy difícil. Todo depende de la clase de imaginación que usted posea, dijo el director. Lo que tiene iniciativa propia puede desarrollarse sin esfuerzo especial y trabajará constante e incansablemente, tanto si está usted dormido como si está despierto. Está luego la clase que carece de iniciativa, pero esta surge con facilidad y continúa trabajando tan pronto como se le sugiere algo. La clase que no responde a las sugestiones representa un problema más difícil. Aquí el actor comprende las sugestiones en forma solo exterior y formal. Con semejante equipaje, el desarrollo está lleno de dificultad y solo existe una pequeña esperanza de éxito, a menos que el actor haga un gran esfuerzo. ¿Tiene iniciativa en mi imaginación? ¿Acepta sugestiones? ¿Se desenvolvió por sí sola? Estas preguntas no me daban paz. Ya tarde fui a encerrarme en el dormitorio, acomodándome en el sofá entre blandos almohadones. Cerré los ojos y comencé a improvisar. Sin embargo, mi atención se distraía con manchas redondas de color que traspasaban mis párpados cerrados. Apagué la luz, creyéndola causante de tales sensaciones. ¿En qué pensaré? Mi imaginación había hecho surgir un enorme pinar, meciéndose silencioso y rítmicamente al influjo de la brisa. Si hasta me parecía oler el aire fresco. ¿Me había dormido? Bueno, me dije, la imaginación debe acompañarse de algún motivo. Por eso subí a un avión, volé sobre los árboles, sobre los campos, los ríos y las ciudades. El reloj hacía tic-tac. ¿Quién ronca? Yo no, con seguridad. Me quedé dormido. ¿Habré dormido mucho? El reloj da las 8. 2. Estaba tan desconcertado por el fracaso de mis tentativas para ejercitar la imaginación en casa que en la lección de hoy se lo dije al director. No obtuvo éxito porque cometió una serie de errores, explicó. En primer lugar,
forzó la imaginación en vez de acuciarla. Trató luego de pensar sin tener ningún objeto interesante. El tercer error fue que sus pensamientos eran pasivos. La actividad en la imaginación es de importancia. La acción interior debe preceder a la exterior. Señalé que en un sentido estuve activo, pues imaginaba volar sobre los bosques a gran velocidad. Cuando está recostado cómodamente en un tren expreso, ¿está en actividad?, preguntó el director. El maquinista está trabajando, pero el pasajero es pasivo. Mientras que si estando en el tren se dedicara a un trabajo importante, a una conversación o discusión, o a escribir un informe, tendría entonces alguna base para hablar de acción. Lo mismo ocurre con su vuelo en aeroplano. El piloto trabajaba, pero usted no hacía nada. Si hubiera estado en los controles o tomando fotografías topográficas, podría decir que estuvo en actividad. Quizá pueda explicárselo mejor describiendo el juego favorito de mi sobrina. ¿Qué estás haciendo?, pregunta la niña. Estoy tomando té, contesto. Pero si fuera aceite de castor, ¿cómo lo tomarías?, dice. Me esfuerzo por recordar el sabor del aceite a fin de mostrarle el disgusto que siento. Y cuando lo logro, la niña estalla en carcajadas. ¿Dónde estás sentado?, pregunta. En una silla, contesto. Pero si estuvieras sentado en una hornalla caliente, ¿qué harías? Me veo obligado a pensar en lo que haría de estar sobre la hornalla caliente y trato de hallar la manera de salvarme de las quemaduras. Cuando lo logro, la niña se apena por mí y gime: «No quiero jugar más». Si continúo, termina sollozando. ¿Por qué no piensa en algún juego semejante como ejercicio para estimular la actividad? Aquí intervine para decir que consideraba elemental ese procedimiento y preguntar cómo podría desarrollarse la imaginación de manera más sutil. «No se apure», dijo el director. «Ya habrá tiempo de sobra. Por ahora necesitamos ejercicios vinculados con las cosas sencillas que nos rodean en la realidad. Tomen esta clase, por ejemplo. Es un hecho real. Supongan las cosas que nos rodean, el profesor, los estudiantes, todo permanece igual. Ahora, con mi mágico sí, me colocaré en el plano de la ficción cambiando solo una circunstancia: la hora del día. Diré que no son las 3 de la tarde, sino las 3 de la madrugada. Utilicen la imaginación para justificar una lección que dure hasta tan tarde. Tras esa simple circunstancia, sigue una serie íntegra de consecuencias. En casa de cada uno, la familia estará inquieta por usted y como no hay teléfono, no pueden avisar. Otro estudiante no podrá asistir a una reunión en la que es esperado. Un tercero vive en las afueras y no tiene ni idea de cómo hará para llegar a su casa. Detenida la circulación, los trenes no funcionan. Todo esto trae cambios exteriores como interiores y da entonación a lo que hacen. Enfóquenlo bajo otro ángulo. La hora del día es la misma, las 3 de la tarde. Pero supongan que la estación del año ha cambiado. En vez de invierno es primavera. El aire es diáfano y el aire es tibio, aún en la sombra. Observo que se están sonriendo. Después de la lección tendrán tiempo para un paseo. Decidan lo que piensan hacer. Justifiquen su decisión con las suposiciones necesarias y otra vez tendrán los fundamentos de un ejercicio. Este no es más que uno de los incontables ejemplos de cómo pueden utilizar las fuerzas que tienen dentro para cambiar las cosas materiales de su alrededor. No traten de deshacerse de ellas, por lo contrario, inclúyanlas en la vida imaginaria. Esa especie de transformación ocupa un verdadero lugar en nuestra clase de ejercicio más íntima. Podemos utilizar sillas comunes para delinear cualquier cosa que la imaginación del autor o del director nos pidan que creemos. Casas, plazas, barcos, bosques. No hará daño alguno si nos encontramos incapaces de creer que esta silla es un objeto particular, porque, aun sin la creencia, podemos tener el sentimiento que ella despierta. Porque aun sin la creencia podemos tener el sentimiento que ella despierta. 3.
Al comenzar la lección de hoy, dijo el director: hasta ahora, nuestros ejercicios para el desarrollo de la imaginación han tratado en mayor o menor grado sobre hechos materiales como los muebles o realidades de la vida como las estaciones. Trasladaré ahora nuestra labor a un plano diferente. Dejemos a un lado el tiempo, el lugar y la acción en cuanto concierne a su acompañamiento exterior y hagan toda la labor directamente con la mente. ¿Dónde le gustaría estar ahora? ¿Y a qué hora?, preguntó volviéndose hacia mí. En mi dormitorio de noche, contesté. Bien, dijo. Si fuera transportado a esos alrededores, me sería absolutamente necesario primero aproximarme a la casa, subir los escalones de la entrada y tocar el timbre. En resumen, pasar por una serie de actos que me conducen a mi dormitorio. ¿Ve la puerta? ¿Siente girar su manija? Se abre la puerta, ¿qué encuentra frente a usted? Un armario y una cómoda. ¿Qué ve a la izquierda? Mi sofá y una mesa. Trate de caminar de un lado a otro, como si viviera en la pieza. ¿En qué está pensando? Encontré una carta. Recuerdo que está sin contestar y me siento turbado. Es evidente que está en su dormitorio, reconoció el director. ¿Qué va a hacer ahora? Depende de la hora que sea, dije. Esa es una observación sensata, dijo con aprobación. Vamos a suponer que son las 11 de la noche. La mejor hora, dije, cuando toda la casa duerme. ¿Por qué desea en particular esa quietud?, preguntó. Para convencerme que soy un actor dramático. No me parece bien que quiera pasar el tiempo pensando en algo tan insignificante. ¿Cómo se las arregla para convencerse? Representaré para mí mismo algún papel dramático. ¿Qué papel? ¿Otelo? No, exclamé. No puedo representar Otelo en mi dormitorio. Cada rincón está lleno de recuerdos vinculados a la representación de prueba y solo me llevaría a copiar lo que ya hice. ¿Qué representará entonces?, me preguntó. No contesté, porque aún no me había decidido, por eso dijo. ¿Y ahora qué hace? Miro a mi alrededor. Quizá algún objeto, alguna cosa accidental me sugiera un tema creador. ¿Y bien?, aguijoneó. ¿No ha pasado nada todavía? Comencé a pensar en voz alta. En el fondo de mi gabinete, en un rincón oscuro, hay un gancho, justo para una persona que quisiera ahorcarse. Si yo quisiera colgarme, ¿cómo lo haría? ¿Sí?, murmuró el director. Por supuesto, y antes que nada, necesitaría encontrar una soga, un cinturón, una correa. ¿Qué hace ahora? Estoy recorriendo mis cajones, repisas y armarios para encontrar una correa. ¿No encuentra nada? Sí, tengo la correa, pero desgraciadamente el gancho está abajo y mis pies tocarían el suelo. Eso es un inconveniente, asintió el director. Busque a su alrededor otro gancho. No hay otro que me pueda sostener. Posiblemente haría mejor en permanecer vivo y ocuparse en algo más interesante y menos excitante. Se me ha agotado la imaginación, dije. No hay en ello nada sorprendente, dijo. Su plan no era lógico. Hubiera sido de lo más difícil llegar a una conclusión lógica, pues estuvo considerando un cambio en la actuación. Solo era razonable que su imaginación se desbaratara al exigírsele que trabajara de una premisa dudosa a una conclusión estúpida. No obstante, este ejercicio sirvió para demostrar una manera nueva de utilizar la imaginación en un lugar donde todo le es familiar. ¿Pero qué hará cuando se le exija que imagine una vida que no le es familiar? Suponga que hace un viaje alrededor del mundo. No debe pensar en él como de algún modo o en general o aproximadamente, porque todos esos términos no pertenecen al arte. Debe hacerlo con pormenores propios de empresa tan grande. Permanezca siempre en el íntimo contacto con la lógica y la coherencia. Esto le ayudará a mantener los sueños volubles e insubstanciales próximos a los hechos firmes y sólidos.
Ahora quiero explicarle cómo puede utilizar los ejercicios que hemos hecho en combinaciones variadas. Puede decirse: seré un simple espectador y vigilaré lo que mi imaginación crea para mí mientras no tomo parte en esa vida imaginaria. O si decide unirse a las actividades de esa vida imaginaria, dibujará mentalmente sus recuerdos y a usted mismo con ellos, y será otra vez un espectador pasivo. Al final se cansará de ser un observador y deseará actuar. Entonces, como participante activo en esa vida imaginaria, dejará de verse a sí mismo y será, en cambio, solamente lo que lo rodea, y a esto responderá interiormente porque usted es una parte real de ello. 4. El director inició hoy sus observaciones diciéndonos lo que debemos hacer cuando el autor, el director y los demás que trabajan en una producción omiten cosas que necesitamos saber. Debemos poseer, antes que nada, una serie completa de circunstancias supuestas en medio de las cuales está representando nuestro ejercicio. En segundo lugar, debemos tener una línea sólida de visión interior ligada a aquellas circunstancias, puesto que ellas serán ilustradas para nosotros. Siempre que estemos en el escenario, durante cada momento del desarrollo de la acción de la obra, debemos estar enterados de las circunstancias exteriores que nos rodean, todo el decorado material de la producción, o de una cadena interior de circunstancias que nosotros hemos imaginado a fin de ilustrar nuestras partes. Fuera de estos momentos se formarán series intactas de imagen, algo así como una película cinematográfica. Mientras estamos actuando, creando, esa película se desplegará y se proyectará en las pantallas de nuestra visión interior, haciendo vividas las circunstancias entre las cuales nos movemos. Además, estas imágenes interiores crean un ánimo similar y despiertan emociones mientras nos retienen dentro de los límites de la obra. Con respecto a esas imágenes interiores, ¿es correcto decir que las sentimos dentro nuestro?, preguntó el director. Poseemos la facultad de ver cosas que allí no existen, haciendo un dibujo mental de ellas. Tomen esta araña, por ejemplo. Existe fuera de mí. La miro y tengo la sensación de estar extendiendo hacia ella lo que ustedes podrían llamar tentáculos visuales. Cierro ahora los ojos y veo otra vez la araña sobre la pantalla de mi visión interior. El mismo proceso ocurre si enfocamos los sonidos. Oímos ruidos imaginarios con un oído interior y, sin embargo, sentimos que la causa de los sonidos, en la mayoría de los casos, está fuera de nosotros. Pueden comprobarlo de varias maneras y una de ellas es hacer un relato coherente de la vida pasada, sirviéndose de las imágenes que recuerden. Esto parece difícil, pero creo que encontrarán que esta labor no es en realidad tan complicada. ¿Por qué?, preguntaron a la vez varios estudiantes. Porque aunque nuestros sentimientos y experiencias emotivas son variables e imposibles de controlar, lo que han visto es mucho más sustancial. Las imágenes se fijan en nuestras memorias visuales y pueden ser recordadas conforme a nuestros deseos. Entonces, ¿todo el problema consiste en crear una descripción completa?, dije. Ese problema, contestó el director mientras se levantaba para irse, lo discutiremos la próxima vez. 5. Hagamos una película imaginaria, dijo hoy el director en cuanto entró en la clase. Voy a elegir un tema pasivo, porque requerirá más trabajo. Por ahora no tengo tanto interés en la acción misma como en la aproximación a ella. Por eso sugiero que usted, Paul, viva la vida de un árbol. Bien, dijo Paul con decisión. Soy un viejo roble. No obstante, y aunque lo he dicho, en realidad no lo creo. En ese caso, insinuó el director, ¿por qué no se dice a sí mismo, yo soy yo, pero si fuera un viejo roble colocado en determinadas circunstancias circundantes, ¿qué haría? Y elija dónde está, en un bosque, en una floresta, en la cima de una montaña, en el lugar que más le plazca. Frunció Paul el entrecejo.
y finalmente decidió que estaba en un verde prado cerca de los Alpes. A la izquierda, en lo alto, se ve un castillo. «¿Qué ve en torno suyo?», preguntó el director. «Sobre mí percibo una espesa cobertura de hojas que susurran». «En verdad lo hacen», asintió el director. «Allá arriba los vientos suelen ser fuertes». «En mis ramas», continuó Paul, «veo varios nidos de pájaros». El director le impulsó entonces a describir cada pormenor de su vida imaginaria como roble. Cuando le llegó el turno a Leo, hizo una elección menos inspirada. Dijo que era un cottage ubicado en medio de un parque. «¿Qué ve?», preguntó el director. «El parque», fue la respuesta. «Pero no puede ver todo el parque al mismo tiempo. Debe decidirse por un lugar determinado. ¿Qué hay precisamente frente de usted?». «Una verja». «¿Qué clase de verja?». Leo calló, obligando al director a seguir preguntando. «¿De qué está hecha la verja? ¿De qué material? ¿De hierro fundido? Descríbala. ¿Cuál es su dibujo?». Leo pasó el dedo por la mesa durante un tiempo bastante largo, como queriendo describir el dibujo, pero era evidente que no tenía idea de lo que había dicho. «No entiendo. Debe describirla con más claridad». Estaba claro que Leo no hacía esfuerzo alguno por despertar su imaginación. Quise saber qué utilidad podría tener tal pensamiento pasivo y formulé la pregunta al director. «En mi método de hacer trabajar la imaginación del estudiante», explicó, «hay ciertos puntos que deberían ser observados. Si la imaginación del estudiante está inactiva, le hago una pregunta sencilla y tendrá que contestar, puesto que se le ha preguntado. Si contesta sin pensar, no acepto la respuesta. Entonces, y a fin de dar una contestación más satisfactoria, debe aguzar la imaginación, o por lo menos tratar de aproximarse al asunto a través de la mente, por medio de razonamientos lógicos. El trabajo de la imaginación a menudo se prepara y dirige de esa manera consciente e intelectual. El estudiante ve entonces algo, o en su memoria o en su imaginación. Ciertas imágenes visuales definidas están delante de él. Por breve momento vive en un sueño, luego otra pregunta, y se repite el proceso. Así con una tercera y una cuarta pregunta, hasta que yo haya prolongado y alargado ese breve momento en algo aproximado a una descripción completa. Al principio quizá esto no interese. La parte valiosa de ese proceso es que la ilusión ha sido tramada fuera de las propias imágenes interiores del estudiante. Una vez realizado, puede repetirse una, dos o más veces. Cuanto más lo recuerde, más hondamente se grabará en su memoria y vivirá en él más profundamente. No obstante, a veces debemos tratar con imaginaciones perezosas, que ni siquiera responderán a las preguntas más sencillas. Entonces solo queda un camino. No solo hago la pregunta, sino que también sugiero la respuesta. Si el estudiante puede utilizar esa respuesta, continúa desde allí. Si no, la cambia y coloca alguna otra en su lugar. De cualquier modo, se ha visto obligado a hacer uso de su propia visión interior. Al final se ha creado algo de una existencia ilusoria, aunque el estudiante ha contribuido con el material solo parcialmente. El resultado no será del todo satisfactorio, pero algo se logra. Antes de hacer esta prueba, el estudiante no tenía una imagen formada en su mente, o bien la tenía vaga y confusa. Después de este esfuerzo puede ver algo definido y aún vivido. El terreno ha sido preparado, y el maestro o el director pueden sembrar entonces nuevas semillas. Esta será la tela en la que se pintará el cuadro. Además, el estudiante ha aprendido el método por el cual puede utilizar la imaginación y emplearla con problemas que su propia imaginación habrá de sugerir. Se formará el hábito de luchar deliberadamente contra la pasividad y la inercia de la imaginación, y este es un gran paso hacia adelante. 6. Hoy continuamos los mismos ejercicios de desarrollo de la imaginación. En nuestra última lección, dijo el director a Paul, me dijo usted
quién era, dónde estaba y lo que veía con su vista interior. Descríbame ahora lo que oye su oído interior como un añoso roble imaginario. Paul, al principio, nada pudo oír. ¿No oye nada a su alrededor en la pradera? Paul dijo entonces que podía oír las ovejas y las vacas, el susurro de la hierba, el tintineo de los cencerros de las vacas, la chismografía de las mujeres que descansan después de la faena en los campos. Dígame ahora, ¿cuándo sucede todo eso en su imaginación?, dijo el director con interés. Paul eligió el período feudal. Entonces, y siendo siempre un viejo roble, ¿oye sonidos que son particularmente característicos de aquellos tiempos? Paul reflexionó por un instante y dijo que podía oír a un trovador errante camino a una fiesta en el castillo más próximo. ¿Por qué está usted solo en el campo?, preguntó el director. Paul dio la siguiente explicación. La loma sobre la que se eleva el roble solitario anteriormente hallábase poblada por espeso bosque, mas el varón del castillo, en constante peligro de ser atacado y temeroso de que ese bosque pudiera ocultar los movimientos enemigos, lo había hecho talar, dejándome solamente en pie al frondoso y recio roble porque prestaba sombra a un manantial que surtía de agua a sus rebaños. El director observó entonces: hablando en general, esta pregunta, ¿por qué razón?, es de suma importancia. Obliga a aclarar el objeto de las meditaciones, sugiere lo futuro e impulsa a la acción. Un árbol, por supuesto, no puede tener un fin activo. Sin embargo, puede tener alguna significación activa y servir para algún fin. Aquí intervino Paul y sugirió: el roble es el punto más alto de los alrededores, por lo tanto, sirve como mirador y ofrece protección contra los ataques. Ahora, dijo el director, que su imaginación ha acumulado gradualmente un número suficiente de circunstancias dadas, comparemos nuestras observaciones con el principio de esta parte del trabajo. Todo lo que entonces pudo pensar fue que era un roble en medio de una pradera. La visión de su mente estaba llena de generalidades, nublada como un negativo mal revelado. Ahora puede sentir la tierra bajo sus raíces, pero está despojado de la acción necesaria para el escenario. Por eso hay que dar un paso más. Debe encontrar alguna simple circunstancia nueva que lo conmueva emocionalmente y lo incite a la acción. Paul trató de hacerlo, pero nada consiguió. En ese caso, dijo el director, tratemos de resolver el problema indirectamente. Primero, dígame qué es lo que más le emociona en la vida real. ¿Qué despierta su sensibilidad más a menudo, el temor o la alegría? Pregunto esto al margen del tema de su vida imaginaria. Cuando se conocen las inclinaciones de la propia naturaleza, no es difícil adaptarlas a circunstancias imaginarias. Por eso, nombre algún rasgo, cualidad o interés típico en usted. Me excito por cualquier clase de lucha, dijo Paul después de reflexionar un momento. En ese caso, lo que necesitamos es una invasión enemiga. Las fuerzas enemigas del duque vecino trepan ya por la pradera en donde se halla usted como vetuste roble imaginario. La lucha comenzará aquí de un momento a otro, una lluvia de flechas enemigas, y alguna caerá sobre usted en llamas. Tranquilo ahora. Decida antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué haría si en realidad le sucediera eso? Pero Paul solo podía luchar en su interior, incapaz de hacer nada. Finalmente exclamó: ¿qué puede hacer un árbol para salvarse cuando está arraigado a la tierra e imposibilitado de moverse? Para mí, su excitación es suficiente, dijo el director con evidente satisfacción. Precisamente este problema es insoluble y no puede culpársele a usted si el tema en sí carece de acción. ¿Entonces por qué se lo dio?, le preguntaron. Para probarles que hasta un tema pasivo puede producir un estímulo interior y desafiar a la acción. Este es un ejemplo de cómo todos nuestros ejercicios para desarrollar la imaginación les enseñarán a preparar el material, las imágenes interiores, para su papel. 7.
Al comenzar la lección de hoy, el director hizo algunas observaciones acerca del valor de la imaginación al renovar y retocar algo que el actor ya ha preparado y utilizado. Nos enseñó cómo introducir una suposición nueva en nuestro ejercicio con el loco detrás de la puerta, que cambió por completo su orientación. Adáptense a las nuevas condiciones, escuchen lo que ellas les sugieren y actúen. Actuamos con verdadera excitación y fuimos felicitados. El final de la lección fue dedicado a resumir lo que habíamos realizado. Toda invención que imagine el actor debe ser plenamente elaborada y sólidamente construida sobre la base de los hechos. Debe ser capaz de contestar todas las preguntas: ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué? y ¿cómo?, que se hace a sí mismo cuando impulsa a sus facultades inventivas a producir una descripción más definida de una existencia ficticia. A veces no necesitará hacer todo ese esfuerzo consciente e intelectual. Su imaginación puede trabajar intuitivamente. Pero han visto por ustedes mismos que no se puede confiar en ello. Imaginar en general, sin un tema bien definido y bien fundado, es una ocupación estéril. Por otra parte, acercarse a la imaginación pura, consciente y razonada, produce a menudo un reflejo descarnado y falso de la vida. Eso no sirve en el teatro. Nuestro arte exige que la naturaleza total del actor tome parte activa, de modo que se dé toda, en cuerpo y alma, a su papel. Debe sentir el desafío a la acción tanto física como intelectualmente, porque la imaginación que no posee substancia ni cuerpo puede afectar reflexivamente nuestra naturaleza física y hacerla actuar. Esta facultad es de gran importancia para nuestra técnica emotiva. Por lo tanto, todo movimiento que se haga en el escenario, toda palabra que se diga, es el resultado de la verdadera vida de la imaginación. Si dicen una sola línea o hacen cualquier cosa mecánicamente sin saber plenamente quiénes son, de dónde vienen, por qué, qué es lo que quieren, a dónde van y qué harán cuando ahí lleguen, estarán actuando sin imaginación. Ese tiempo, sea corto o largo, carecerá de sinceridad y ustedes no serán más que una máquina descompuesta, autómatas. Si les hiciera ahora una pregunta perfectamente sencilla: ¿hoy hace frío afuera? Antes de contestarme, ya sea con un simple sí o no hace frío o no lo noté, deben volver con la imaginación a la calle y recordar cómo caminaron o viajaron. Deben poner a prueba las sensaciones, recordando de qué modo iba abrigada la gente, cómo levantaban los cuellos de sus abrigos y cómo crujía la nieve bajo los pies. Recién entonces podrán contestar a mi pregunta. Si observan estrictamente esta regla en todos sus ejercicios, sin que importe a qué sector del programa correspondan, verán cómo la imaginación se les desarrolla y aumenta su vigor.